el tuit del presidente Javier Milei hablando de las sociedades anónimas deportivas. Un tema que ya se habló el año pasado, nosotros hicimos el año pasado, hablamos con un especialista abogado especialista en derecho civil y comercial y empresarial sobre las sociedades anónimas deportivas o sociedades anónimas del fútbol, que nos fue contando casos de las diferentes ligas o de los diferentes clubes. Ahora lo vamos a repasar a eso también. Pero el presidente Milei, creo que pasé eso, Nico, creo que está ahí, eh, hizo este tuit, ¿no? Previo a la final de la Copa del Mundo, con lo que definitivamente fue el equipo titular de la final, eh, dando el ejemplo de que todos los jugadores de la selección argentina de fútbol pertenecen a una sociedad anónima deportiva, ¿no? Estamos hablando de el Dibu Martínez, juega en el Aston Villa, Montiel que juega en el Sevilla, Cuti Romero que juega en el Tottenham, Licha Martínez en el Manchester United, Tagliafico en el Olympic Lyon, De Paul que juega en el Atlético Madrid, Enzo Fernández en el Chelsea, McAllister en el Liverpool, Messi en el Inter Miami, Di María en el Benfica, no estoy tan seguro de lo del Benfica, pero supongamos que sí, y Julián Álvarez, la araña Álvarez en el Manchester City, ¿no? Y se pregunta Milei, dice, ¿por qué motivo se permite que el plantel titular provenga de estas sociedades anónimas? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SATs tienen los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. Bueno, hubo miles de comentarios en el tweet. Obviamente el presidente respondiendo a muchos de esos comentarios. Eh, si vas bajando al tweet, hay varios. Eh, Hay uno, por ejemplo, que está bastante más abajo, que dice, ¿por qué la AFA tiene que definir el tipo societario cuando los clubes están asociados a otras federaciones nacionales por los diferentes deportes que practican? ¿Podría entonces definir el tipo societario de un club la Federación Argentina de Básquet? Pregunta, bueno, ahí está justo. Es que no debería, ya que la AFA no debería estar por encima de las reglas de otras instituciones del país. A su vez, recordemos que se plantea la opción, esto es, no es obligatorio. Bueno, ahí justo debajo hay uno que dice, los jugadores no van a tener que irse del país para tener buenos contratos. Una persona que está a favor de las sociedades anónimas deportivas. Bueno, miles de comentarios, varios que fueron, que tuvieron la respuesta del presidente Milei. Pero vamos a poner un poco en contexto esta situación, ¿no? ¿Por qué llegan ahora una noticia de que definitivamente el gobierno nacional habilitó a los clubes a transformarse en sociedades anónimas? Y con esto, lo que seguramente muchos clubes esperan, y lo que también espera el gobierno nacional, que está desesperado por tener dólares, es el ingreso de capital privado en el fútbol, ¿no? Nosotros preparamos un informecito, espero que no sea muy largo, que dice Sociedades Anónimas Deportivas, que se propone casos en el mundo y en Argentina y qué esperar. No, vamos por ahí, todavía vamos a esperar ahí con ese tema. Vamos a la siguiente diapo para ver si podemos arrancar con este tema. Como decíamos, en la previa de la final de la Copa América, el presidente de la Nación, Javier Milei, publicó el tuit que veíamos recién, ¿no? 2 días después de esto, 2 días después de la consagración argentina en los Estados Unidos, la IGJ, la Inspección General de la Justicia, dictó una resolución que reglamenta en parte 2 artículos que ya salieron en el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, que se refieren a la SAT, ¿no? Las Sociedades Anónimas Deportivas. El principal cambio que se dispuso está en el artículo 19 de la Ley del Deporte 20.655. La nueva normativa permite que las entidades deportivas sumen la figura legal de SAD, de Sociedad Anónima Deportiva. En la actualidad, las organizaciones rectoras del deporte del fútbol, digamos, que
que en este caso vendría a ser la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, prohíbe la afiliación y participación en los torneos de un club que sea SAD. Dicho de otra manera, para que un club pueda ser admitido en los torneos de AFA, dentro de la AFA y en los torneos de AFA, debe ser jurídicamente una asociación civil, ¿no? El DNU 70-2023 cambia 2 puntos importantes respecto a esto. Vamos a pasar a la siguiente porque está... En primer lugar, la nueva norma señala que las diferentes organizaciones del deporte, del fútbol en nuestro país, no podrán impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión. Es decir que las organizaciones deben modificar sus estatutos para permitir la afiliación de un club que sea una sociedad anónima deportiva, algo que no estaba pasando hasta el momento. Y en segundo lugar, el DNU obliga a todas las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas a cambiar sus estatutos dentro del próximo año y a adecuarse a los términos previstos por aquel. Con respecto a esto, hace un par de meses atrás, el 30 de enero del 2024, el Juzgado Federal de Mercedes, ante una demanda iniciada por la Liga de Fútbol de Salto, de la provincia de Buenos Aires, entidad afiliada a la AFA, dictó una medida cautelar que suspendía ambos artículos del DNU, ¿no? Los dos artículos que acabamos de leer. El 14 de marzo, la Cámara Federal de San Martín confirmó la resolución de primera instancia. El Estado, después de esto, apeló nuevamente para que puedan estar en vigencia este tema y el caso está actualmente en la Corte, ¿no? Este caso. Pese a los fallos judiciales contrarios a los articulados del DNU que refieren a la SAT, el 16 de julio, es decir, el día de la fecha, la IGJ dictó la resolución 15/2024 que establece que debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas, así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina. Tremendo, tremendo. Pasamos a la siguiente diapo porque quiero hablar de lo que es hoy. ¿Cómo es hoy el tema? ¿Cómo es hoy actualmente la organización del fútbol? Actualmente el Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, en su artículo 9, sobre admisión, suspensión y expulsión, dispone que los clubes a incorporarse en carácter de invitados por la AFA deberán revestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro. Esto, recordemos, que fue votado por última vez en la Asamblea General Ordinaria de la AFA, que se llevó a cabo el 23 de noviembre del año pasado, ¿no? Que fue más o menos en la época en la que nosotros hablamos de este tema con Tomás Sánchez Acone, el abogado especialista en temas societarios, empresariales, civiles y comerciales y demás, que hablamos también de cómo son los casos en otras ligas también. La postura acerca de la SAT son diferentes, son disímiles entre los clubes. Los clubes de las diferentes categorías del fútbol argentino rechazaron en ese momento, en noviembre, la incorporación de la SAT, pero un solo club del fútbol argentino, que actualmente en primera división, que sí estuvo o estaría a favor, mejor dicho, de la incorporación de la SAT. Fue el único club, además, que felicitó, aplaudió, saludó la consagración de Milei en el balotaje. Estamos hablando de Talleres de Córdoba, un club que hace rato que tiene, no es una sociedad anónima deportiva, no está declarada como tal, pero hace rato que tiene, y se conoce que tiene acciones de un capital privado. En un momento se decía que eran dos capitales privados, uno mexicano y el otro era uno local. Bueno, en la actualidad no está tan seguro, estuve investigando hoy, pero no está tan seguro de si siguen siendo de esa forma o solamente es un capital mexicano. En otros países existen sistemas mixtos. En Uruguay, por ejemplo, país vecino, ingresan los capitales privados en los que se conoce como el activo fútbol, ¿no? Parte de las ganancias se las traslada a la asociación civil, que son los otros deportes. En Brasil,
el caso del Brasileirado, en agosto de 2021 el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó la ley que habilita a las instituciones deportivas a transformarse en asociaciones anónimas de fútbol, SAF en ese caso, y reglamentó la transformación jurídica de los clubes de ese país hacia un modelo de privatización. Hasta ese momento los clubes, pasaba lo mismo que acá, ¿no? Eran asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero repasemos un poquito con la próxima diapositiva qué diferencia hay entre un club que es asociación civil y un club que es sociedad anónima. Atención a esta parte porque es importantísima, ¿eh? Cuando un club, ahí hay dos ejemplos, ¿no? Vemos la imagen. Asociación civil por un lado, pusimos el escudito de Boca para que no poner el escudito de Newell, porque si no era como muy, viste, era demasiado leproso el tipo. Entonces pusimos el escudito de Boca. Y el otro lado, el escudito del Chelsea Football Club, club de la Premier League de Inglaterra. Cuando un club es una asociación civil, como es el caso de los clubes del fútbol argentino, está conformado por socios, pero no hay un dueño o varios accionistas que poseen a la identidad. Todos los socios tienen los mismos derechos que son regulados por el estatuto del club. En el caso de la sociedad anónima o sociedad anónima deportiva, solamente se diferencia de otra sociedad anónima en el objeto, ¿no? Que sería el deporte, ¿no? El objetivo es que se dedica al deporte. Puede tener uno o varios dueños. El club puede ser vendido o transferido como cualquier otra sociedad anónima. La sociedad anónima deportiva permite incorporar capital privado, pero también tiene consecuencias distintas. También tiene consecuencias distintas. O sea, tiene otros objetivos. ¿Cuál es el beneficio, el objetivo principal? Claramente es económico, ¿no? Tiene un fin de lucro, ¿no? Mientras que las asociaciones no tienen son sin fines de lucro, en el caso de la sociedad anónima deportiva, sí, el fin es pura y exclusivamente económico. Vamos ahora a esta parte que tiene que ver con el tuit del presidente Milei, ¿no? Eso está en la próxima diapo, si no me equivoco, que es el tuit de Milei. Como veíamos antes, en la previa de la final de la Copa América, el presidente Javier Milei publicó esa imagen que veíamos antes, donde se ve a los jugadores titulares de la selección argentina de fútbol, junto al texto que decía si AFA se opone a la Sociedad Anónima Deportiva, por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades. Bueno, y hay varios ejemplos, hay varios clubes que son sociedades anónimas deportivas donde juegan argentinos. Ahora sí, entonces pasamos a la siguiente diapo, donde vamos a hablar de clubes que son sociedades anónimas, con algunos ejemplos de clubes donde hay jugadores argentinos que están en la selección. Vamos al primero que está, vamos a tratar ahí en orden de cómo está ahí en la imagen. Manchester City. El Manchester City es el caso más representativo de una sociedad anónima. Como dicen varios diarios, de una sociedad anónima sobre todo que resultó bien, ¿no? A la que le fue bien. El Manchester City fue comprado en 2008 por el Abu Dhabi United Group, entonces presidido por, perdón si hay algún espectador árabe y pronuncio mal, Mansur bin Zayed Al Nahyan, ponele, no tengo ni idea si lo dije bien. Desde entonces, desde el 2008, construyeron un imperio que llevó al Manchester City a ganar un montón de títulos. Desde la Premier League conseguida en la temporada 2011-2012, ganaron un montón de cosas en los últimos años. Hasta el último mercado de pases, anterior a la llegada de la inyección económica de este grupo, el Manchester City hacía compras para las temporadas de más o menos 4 millones, un poquito más, un poquito menos de euros por mercado de pases. En la actualidad, o por lo menos en los últimos tiempos, sumado a la crecida de los valores del mercado, el club compra por arriba de los 70 u 80 millones de euros en cada mercado de pases. O sea, pasó de 4 millones de euros antes del 2008, que lo compra el Abu Dhabi United Group, a 70-80 millones de euros por cada mercado de pases. Entre esos mercados de pases, hace un par de años atrás, lo compró a Julián Álvarez, ¿no? Si no me equivoco, a Julián Álvarez lo compró por algo así de 45 millones, 50 millones de euros más o menos en ese momento.
El otro caso es el Chelsea, donde el dueño es el Blue Company, que pertenece a Todd Boehly, club de la Premier League que ya viene de otro dueño, que era Roman Abramovich, ¿no? El caso de la Premier League es, en esto atención, voy a hacer una aclaración rápida. El caso de la Premier League es quizás el caso más emblemático de las sociedades comerciales, ya que tiene el fútbol, en el caso de Inglaterra, donde todos los clubes son sociedades anónimas, ¿no? Sociedades comerciales, ni siquiera deportivas o de fútbol. Todos los clubes tienen un dueño. De hecho, un caso es el del Manchester United, donde hace rato que está en una situación súper complicada económicamente. Recordemos que hace un par de años hubo una marcha, una movilización de los hinchas en el medio de un partido, pidiendo fondos o colectas y demás para hacerle frente a los problemas económicos que tenía el club. Así todo el club puede comprar y puede transferir y demás, y no tiene problemas en ese caso. Pero en el caso del Chelsea venía con Abramovich, que tuvo algunos problemas económicos y después lo vendió al Blue Co o Blue Company de Todd Boehly. En ese momento la cifra que desembolsó el Blue Company por el equipo londinense es de 4.250 millones de libras esterlinas, más o menos 5.000 millones de euros. El Blue Company también es dueño de Los Ángeles Dodgers, de la Liga Estadounidense de Béisbol, y del 27% de Los Ángeles Lakers de la NBA. ¿No? Una locura la cantidad de clubes que tiene. Bueno, ese es el caso del Chelsea, ¿no? Estoy repasando algunas cosas para ir un poquito más rápido. Otro caso es el del Atlético Madrid. El Atlético Madrid, en su presentación del club, dice: el Club Atlético de Madrid es una sociedad anónima deportiva que se rige por los presentes estatutos, quedando sujeta al régimen general de las sociedades anónimas establecido en la Ley de Sociedades de Capital, con las particularidades contenidas en la Ley del Deporte. Hoy, antes de esto voy a contar una cosa. En los 90, más o menos, y en esto sacame un toque la diapo, Nico. En los 90, más o menos mediados de los 90, en la Liga, en España, se avanzó con esto como se quiere avanzar ahora, con las sociedades anónimas deportivas, donde la mayoría de los clubes fue obligado de alguna manera a ser sociedad anónima deportiva. ¿Cómo se los obligó? Los clubes que en sus últimos 3 rendimientos económicos, en sus 3 últimas memorias y balances, le daba déficit, tenía que obligadamente pasar a ser sociedad anónima deportiva. Entre esos, el Atlético de Madrid. Algunos de los clubes que zafaron, entre comillas, de ser sociedad anónima deportiva en ese momento y que hasta el día de hoy son una asociación civil, son el Atlético de Bilbao, o el Athletic de Bilbao, el Barcelona y el Real Madrid, ¿no? Para decir 3 clubes que son conocidos de la Liga de España, ¿no? 3 clubes que hasta el día de hoy son los únicos, o entre los únicos que son asociaciones civiles, ¿no? Que los balances le siguen dando bien, no en déficit, para poder seguir siendo asociación civil. En la actualidad, el Atlético Madrid es propiedad de una familia de financistas españoles que, junto al grupo inversor chino Wanda y a otro grupo inversor israelí, son dueños del club. Solo el 2% de las acciones del Atlético de Madrid pertenece a los socios. Yo entiendo que, y después voy a contar algo que vamos a tener esta semana, entiendo que ese 2% es lo que se dice el grupo control, ¿no? O las acciones de control, ¿no? Que es un 2% que queda, entre comillas, para los socios, que es lo que resguarda los colores, el escudo, qué sé yo, el himno, el nombre del club, el nombre del estadio y algunas otras cuestiones más que por ahí son más culturales y sociales del club, que obviamente son intocables, digamos. Se las guarda y se las controla para que no las toque nadie. El otro club, volvemos a la diapositiva, el otro club emblemático, en este caso, y es el último que vamos a nombrar, es el Inter Miami, ¿no? El club donde juega el dios de la selección argentina, el jugador más importante, el mejor jugador del mundo en este momento, es Lionel Andrés Messi, donde los hermanos Jorge y José Más Santos son, junto a David Beckham,
los propietarios del club donde juega Lionel Messi. En 2021, un año antes de que Messi se haga de la Copa del Mundo en Qatar, la dupla Más Santos compró el 48% de las acciones económicas a los empresarios Marcelo Claure y Masayoshi Son. Esta operación dejó a David Beckham como socio minoritario, que hoy solamente tiene el 10% del poder adquisitivo de esta institución. Fíjate este dato, fíjate este dato, este datazo. 44 millones de dólares, 44 millones de dólares fue lo que se invirtió para crear el Club Internacional de Fútbol Miami, ¿no? Conocido por todo y mundialmente como Inter Miami, que es la tercera franquicia de la MLS, de la Major League Soccer, que más plata gastó para su temporada 2020, ¿no? Superada apenas por algunos otros clubes como el Atlanta United y Los Ángeles Fútbol. Volver que voy a contar un par de cosas más y después cerramos ya el informe que estamos contando. Hay un caso que siempre se nombra, que es quizás lo que es discutible y a muchos fanáticos del fútbol les copa este caso, que es el caso del Bayern Múnich, o Bayern de München, como me gusta decirle a mí, Bayern de München. El Bayern Múnich, club alemán, para el que no sepa, ha funcionado desde hace un tiempo como un modelo mixto de socios y presencia de empresas privadas. No es asociación civil por un lado y sociedad anónima deportiva por el otro. Específicamente son el 75% del club es de socios. Y el 25% restante está repartido entre Adidas, Allianz, que es una empresa de seguros, y Audi, ¿no? Que son justo los tres sponsors más importantes que tiene el club. La entrada de esos patrocinadores se dio a comienzo de la década del 2000, hace 25 años atrás, cuando gran parte de los socios permitieron el ingreso de esas inversiones con la finalidad de que el lujoso estadio, que hoy se llama Allianz Arena, se pueda remodelar, ¿no? Cada uno de los accionistas tiene el 8,33% de las acciones del conjunto bávaro. ¿Por qué destaco este caso? Porque muchos clubes del mundo adoptaron más tarde el caso Bayern de München, ¿no? Poniéndole más del 50% de las acciones del club a los socios para justamente ser ese porcentaje de control que mantenga nombre del club, colores de la institución, escudo, nombre del estadio y algunas otras cuestiones más, y todo un porcentaje después para accionistas privados que compren esas acciones del club, ¿no? Puede ser un grupo, como en el caso del City, puede ser un accionista también como en el caso del PSG. El PSG fue comprado por accionistas árabes, teniendo un accionista principal, pero también el PSG funciona como el caso del Bayern Múnich, nada más que tiene menos el porcentaje de control, si no me equivoco es menos del 50%, no recuerdo ahora si es un 30 o un 40 y pico, pero tiene una importante cantidad de gente, una importante cantidad de acciones compradas por un grupo inversor. Pero el caso Bayern Múnich es uno de los casos más famosos que hay y que muchos clubes quieren participar. Dos clubes famosos que no son SAD, que los nombramos recién. El Fútbol Club Barcelona es uno de los equipos sin lugar a dudas más famosos del mundo porque jugó el mejor jugador de la historia, que es Lionel Andrés Messi. A diferencia de la mayoría de los clubes de fútbol de España, el Barcelona no se convirtió en una SAD, como contábamos antes, alrededor de los 90, porque el club decidió mantener su estructura de propiedad tradicional y sigue siendo propiedad de sus socios. Además de porque los balances le daban bien, no le daban déficit como a los otros clubes. El Real Madrid es otro de los clubes que es propiedad de sus socios y no está registrado como una SAD.
y optó en su momento por mantener su estructura de propiedad tradicional en lugar de convertirse en una SAT cuando se instauró la ley del deporte, cuando se modificó, mejor dicho, la ley del deporte en los 90 en España. Acá hay una pregunta que es fundamental. ¿No? Acá hay una pregunta que es fundamental. ¿Puede una sociedad anónima deportiva darle sustento, hacer que los clubes gocen de buena salud y que prosperen, que se ganen más campeonatos, que los jugadores ganen más guita? No sabemos. No sabemos si la instauración de las sociedades anónimas deportivas puede hacer que el fútbol argentino crezca y se parezca a la Premier League, ¿no? Que es lo que pretende el presidente Milei. Vamos a escuchar un videíto de una nota, y con esto cerramos el informe del día de la fecha con un dato más que quiero dar. Vamos a escuchar este video, esta nota que Alejandro Fantino le hizo a una de las tantas notas, porque Alejandro Fantino le hizo varias notas a Milei en Neuramedia, su canal de streaming. Una nota que Fantino le hace a Milei más o menos antes del balotaje, un par de semanas antes del balotaje, donde justamente le pregunta por el tema deporte, el tema fútbol, sabiendo que ya Milei iba a hablar de la Sociedad Anónima Deportiva y se iba a instalar este tema, ¿no? Y acá Milei habla en particular de la instalación de la Sociedad Anónima Deportiva y de que a él le gusta mucho el modelo inglés, ¿no? El modelo inglés donde, como comentábamos antes, son todos sociedades comerciales, ni siquiera los socios tienen una participación mínima, todos sociedades comerciales. Si viene una marca y le quiere cambiar y pasa a llamarse Samsung United, Manchester Samsung, lo cambia. Chau. Y nadie tiene que decir nada. Bueno, Milei, ¿lo tenemos, Nico? Sí. Milei decía esto en una charla con Fantino sobre el tema, el debate de la Sociedad Anónima Deportiva. A ver. Tranca, ya estamos, a ver. ¿El fútbol le abrirías las puertas? ¿Seguirías como hasta ahora? ¿Harías algún cambio en general? A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades anónimas? No les va mal, ¿eh? Tienen un espectáculo de... Javi, nos vamos a pelear ahí, ¿eh? Pero está bueno, discutámoslo. A ver, son sociedades anónimas, son sociedades sin fines de lucro, son asociaciones civiles, el club donde iba mi abuelo a jugar al metegol, escuchá, yo Juan Brown de San Vicente jugaba al básquet, al rugby, al tenis, mi papá hizo la cancha, iba a comerme un tostadito lo de Rivet, le pegué la pelota de básquet, jugaban los de Rivet. ¿Y quién lo pagaba? Yo con mi cuota. ¿Alcanzaba? ¿El club? Bueno, es un caso de éxito el Brown de San Vicente, ¿eh? Pero... Está bien, pero de vuelta. No, pero sos vos la pregunta es, Javi, ¿quién lo financia? ¿Cómo se financia? ¿Sos vos la nota acá la entrevista? No. ¿Sociedades anónimas? Claramente. De hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo. O sea, podría ser Boca comprado por un capital árabe o River comprado por un capital francés. ¿Y vos seguís siendo de Boca? Sí. ¿Y a vos qué carajo te importa de quién es si le ganas a River 5-0, el campeón del mundo y todo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez fútbol de peor calidad? Dale. Digo, ¿cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina? Me dolería, pero bueno, todo bien. Sos vos de vuelta. Digo, a ver, pará. ¿Pero qué estás viendo? Es decir, vos lo que me estás diciendo es que vos preferís perder 4-0 contra el Milan, pero es Nacional y Popular, a ganarle 5-0 en la Intercontinental, de pegarle un baile de novela. Dale. Bueno, si somos gente de la mesa, ya la vamos a presentar. Esta era la opinión del presidente Milei sobre la instauración de las sociedades anónimas deportivas. Claramente, a mi forma de ver, Milei fue muy pocas veces a una cancha de fútbol. Dice que es hincha de Boca, pero para mí fue muy pocas veces a la cancha de Boca. Y ha mirado muy poco el fútbol argentino. Digo, si miró algún partido, habrá mirado la final de la Copa Libertadores o algún partido de esas características, o bueno, no sé. Porque si hay una cosa que tiene el fútbol, si hay una cosa que tienen los clubes, mejor dicho, de fútbol en nuestro país, es un capital cultural y social importantísimo. Y es
creo yo, la síntesis de la sociedad argentina en una mínima expresión. Vos en la cancha de Newell's, en la cancha Central, en la de Boca, en la de River, en la de cualquier club, ves a todas las clases sociales, a todas las ideologías políticas, a todas las personas de cualquier raza, etnia, de cualquier origen, todas compartiendo el mismo sentimiento, la misma canción, la misma camiseta, y todo por el mismo fin, que es tratar de distraerse un poco de la vida y bueno, compartir un partido de fútbol. Acá no, está más allá de la cuestión comercial, de que al club le dé bien su balance y su memoria y su presupuesto, de que las ligas puedan crecer, de poder tener buenos estadios. Después podemos entrar todo en ese debate del estadio de Riestra, del estadio de Platense, de cómo puede haber clubes que tengan esos estadios en el fútbol argentino. Bueno, después podemos hablar de todas esas cosas. Pero hay una cuestión central que nunca se planteó en el tema Sociedad Anónima Deportiva, es que qué va a pasar con esa parte social y cultural importantísima que tienen los clubes de fútbol si se los obliga a ser sociedades anónimas deportivas. El problema no es sociedades anónimas deportivas sí o sociedades anónimas deportivas no. El problema es qué va a pasar, a mi forma de ver, es qué va a pasar con toda esa parte. Yo muchas veces debatí esto con gente de decir, che, mirá, si viene Samsung y nos hace el estadio a los de Newell's, ¿qué hacemos? Bueno, en parte voy a decir, che, sí, que recontra venga. Ahora, ¿Samsung me va a cambiar el nombre del estadio? Se va a pasar a llamar Samsung, Coloso Samsung, y no Marcelo Bielsa. Le vamos a cambiar los colores también al club después, le vamos a cambiar el himno, le vamos a empezar a cantar la canción de Samsung. Bueno, esas son cosas que no se están debatiendo, no se están discutiendo, más allá del ingreso o no de capital privado. Que hoy ingresa igual, hay capital privado que ingresa y que financia a los clubes. Eso ya lo sabemos y es obvio. Acá vemos un hincha de Racing que calculo que tampoco le va a gustar lo de la Sociedad Anónima Deportiva. Pero esas son partes que no se están debatiendo, que no se están discutiendo dentro de este debate. No es solamente ingreso de capital privado sí para las sociedades anónimas deportivas o ingreso de capital privado no con las sociedades anónimas deportivas. Está toda la otra cuestión. Está todo lo otro que hacen los clubes para un bien social. Bueno, de esta manera cerramos este informe, este breve informe que hicimos sobre la sociedad anónima deportiva.